¡Buah! ¡Qué estrés! Que has venido de vacaciones y estás estresadísimo. Pues quédate que te voy a enseñar 3 puntos de digitopuntura y un ejercicio para que estés mucho más tranquilo. Bienvenido, soy Rubén Sanz de Physiolution y te voy a decir 3 puntos para tu estrés postvacacional y además un ejercicio que te va a ir muy bien para empezar el trabajo relajado. El estrés postvacacional es un estrés muy común en todos los ámbitos laborales, más aún si tienes un trabajo de oficina o con poca actividad física. Sus síntomas pueden ser palpitaciones, sudoración, aumento de frecuencia respiratoria y cardíaca, temblores, cambios de humor. Atención, porque si estos cambios se perpetúan, puede aparecer un verdadero síndrome de ansiedad generalizada o un llamado estrés crónico. Primer punto que vamos a trabajar, ¿veis cómo estoy? Pues ¿dónde lo vamos a colocar? En el pecho. ¿Qué punto es? 17 de REM-MAI. Puerta del centro. ¿Dónde va a estar? Pues efectivamente en el centro del pecho aproximadamente. Desde los pezones al medio, o si no, te vas al centro, ¿vale? Aquí, ¿vale? Donde baja el esternón, aquí lo veis, la apófisis, desde aquí, 4 deditos y aquí, justamente. ¿Vale? Es un punto que puede ser un poco doloroso a la palpación. ¿Cómo lo vamos a trabajar? 3 minutos aproximadamente vamos a colocar aquí y vamos a empezar a hacer masajes muy suave, ¿vale? Sentido agujas del reloj, muy suave. Durante 3 minutos lo vamos a hacer durante toda esa semana. Este punto nos va a ayudar mucho también para soltar suspiros, como esa sensación de abrir el pecho, nos va a abrir el tórax, nos va a quitar un poquito de ansiedad y nos va a hacer suspirar un poquito y soltar. Segundo punto para el estrés postvacacional. 4 de nuestro corazón, puerta del límite. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En el brazo. Puedes trabajar un brazo u otro. Yo recomiendo trabajar el izquierdo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien, son 3 chun y 2 chun más, es decir, 5, ¿vale? 5 chun. ¿Cómo vamos a encontrarlo? 4 dedos son 3 chun, ¿vale? Desde el pliegue de la muñeca. El pliegue es el pliegue, donde vemos este plieguecillo, ¿vale? Y vamos a meterle otros 2 más, es decir, aquí son 4 dedos, 3 chun, ¿vale? Y otros 3 dedos, ¿vale? Y sería aquí. O sea que aproximadamente, si te fijas, estamos en el medio, ¿vale? Más o menos, ¿eh? Y va a ser entre los tendones, ¿vale? Fíjate cómo suben los tendones aquí, cómo están en el medio, pues aquí, ¿vale? Vamos a trabajarlo sentido agujas del reloj, 3 minutos durante toda la semanita, ¿vale? Lo podemos trabajar también por la mañana, por la tarde y por la noche, o sea, 3 veces al día, igual que el otro punto, ¿vale? 3 veces al día, trabajamos aquí, respiramos tranquilamente y apretamos, ¿vale? Segundo punto también muy importante, puerta del límite. Tercer punto que vamos a trabajar se llama puerta del espíritu, 7 de corazón. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Fijaros bien, otra despliegue de la muñeca, antes estábamos en la zona del palmar, ¿vale? El tendón, pues en este caso nos vamos a ir a la zona de fuera, ¿vale? Veis que bajamos del hueso, aquí, ¿vale? Colocamos este al lado y es este el que va a marcar, ¿vale? Y en el pliegue vamos a hincar un poquito la uña, ¿vale? Vamos a hincar un poquito la uña sin que haya dolor, pero sí que haya un poquito de molestia y vamos a empezar a trabajarlo. ¿Cuánto tiempo? Pues 3 minutos, 3 veces al día, durante toda la semana. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Es un punto que nos va a ayudar en principio a situaciones nuevas, incómodas, y además nos va a bajar esa sensación de ansiedad ante lo que se presenta nuevo, que en este caso es volver al trabajo. Y además tenemos un ejercicio para este estrés postvacacional. ¿Cómo va a ser el ejercicio? Pues vamos a abrir los brazos, ¿vale? Como es el caso que estoy haciendo yo. Fijaros que los codos no están metidos para adentro, están para abajo. Vamos a empezar a coger aire cuando vienen las manos, ¿vale? Llenamos un poquito el aire, vamos a introducir las manos por dentro de las axilas, cogiendo aire, soltamos ahí, abriendo la boca y estiramos dedos. Dejando salir todo el aire por la boca. Con eso que estamos haciendo, relajar también la capacidad, la musculatura torácica, ¿vale? Y soltar un poquito esa sensación de estar un poquito retenidos y estar un poquito encogidos, ¿vale? Con lo cual vamos a abrir un poquito el pecho, que esa es la idea que tenemos. Repetimos el ejercicio, ¿vale? Lo vamos a hacer en series de 3 y lo vamos a hacer 4 veces, en total 12 veces. Y esto lo vamos a hacer por la mañana, por la noche, durante toda la semana. Voy a repetir el ejercicio, cogemos aire, empezamos a cogerlo una vez que llegamos aquí, suelto el aire,
y con las manos voy estirando y voy soltando, dejándome caer. Con lo cual, con este ejercicio y los 3 puntos tenemos finiquitado el estrés postvacacional. El ejercicio lo vamos a hacer 12 veces y hay que hacer descanso cada 3 veces para no hiperventilar. Recuerda que tienes que hacerlo durante la primera semana de trabajo, que te va a venir fenomenal. ¿Que quieres seguir investigando sobre cómo mejorar tu estrés? Que te va a venir mucho mejor además también. Te dejamos este vídeo que te va a sentar además fenomenal. Y por último, como siempre, like, suscripción, campanita. Hasta la curación y más allá.